Hoy reciclamos esta caja de cartón. Vamos a hacer un trabajo sencillo y bonito con este reciclaje y convertirlo en un objeto apañado para casa o para regalar. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy trabajamos con cartón. Vamos a crear una bandejita apañada con esta pieza. Para ello, abro paso en los laterales cortos para crear sus asas. Tomamos medidas y pasamos varias veces el cúter o bisturí hasta retirar el cartón de ambas esquinas. Para darle fuerza a esta pequeña bandeja, vamos a hacerle cartapesta. Yo voy a reciclar papel craft, este que viene con los envíos. Recorto con las manos los trozos de papel, quitándole los filos para que queden más integrados. Y con cola blanca mezclada con agua, voy colocando los recortes, cubriendo esquinas, las asas, hasta envolver por completo mi bandeja. ¡Al lío! Una vez seca, procedo con pintura blanca a crear mi particular lienzo inspirador para lo que maquinen las musas. Voy a decorar mi bandeja haciendo un homenaje a Alicia en el País de las Maravillas, con estos papeles tan bonitos de nuestros amigos de ITD Colección. De estos dos papeles de tamaño A3 me quedo con ella, tan entretenida pintando las rosas de carmín y con parte también de las particulares flores. Medium para decoupage, bien extendido en mi bandeja. Y como hacemos siempre con esta técnica, con mucho mimo y amor, colocamos las imágenes. Para proteger y asentar a la base esta composición, doy una capa más generosa ahora con el mismo medium, nuestro pegante para decoupage, y dejamos que seque bien. Jugamos ahora con el exterior de la bandeja. Me voy a divertir creando un fondo particular que le aporte textura y más firmeza a este bonito diseño de fantasía, con cáscaras de huevo y cola blanca. Yo todavía tengo algunas cáscaras blancas, ya sabes que te sirven igual las marrones para hacer cualquier trabajo. Y ahí voy, dándolo todo con pequeñas cascaritas.
y rompiendo en trocitos más chicos, algunas de ellas con un buril de manicura mismo o nuestro objeto de punta. Cuando terminemos de vestir la bandeja, le vamos a dar una buena mano de cola blanca para que no se nos escape ninguna cascarita de paseo. Y volvemos a dejar que este proceso seque por completo. El siguiente paso es pasar una lija por nuestro fondo. Así alisamos o cortamos algún piquillo rebelde que haya quedado por ahí. La pintura blanca nos ayuda de nuevo a crear nuestro fondo inspirador. Es hora de vestir de blanco esas cascaritas marrones o blancas. Listo el exterior de nuestra bandeja, vamos a crear detalles bonitos para completar esta decoración con materiales de los amigos de ITD Collection. De este papel de arroz que ya usamos en una idea anterior, me quedo con la baraja de cartas, chulísima. Y recorto de este otro papel A3 varias de las setas que incluyen las pócimas mágicas, sin duda grandes clásicos de la historia de Alicia. Vamos extendiendo el medium y colocándolas. Y también una mariposilla bonita que se arrima al querer y se posa en esta esquinilla. Y sobre ellas, esa capa generosa de nuestro pegante, protegiéndolas. Al otro lado, más imágenes emblemáticas de Alicia. Me encanta ella tomando un trozo de la apetecible galleta que le hará crecer en tamaño. Y la tentadora botellita que la encogerá si decide tomar un trago. Acompaña a esta imagen una preciosa taza de té, de esa merienda inolvidable de la hora del té con el sombrerero. Colocamos las imágenes con nuestro pegante para decoupage o con cola blanca rebajada con agua, siguiendo los pasos que hicimos en el otro frontal de la bandeja. Para las esquinas, también unos detalles. A jugar a las cartas. Tomamos de la baraja un elemento de cada, corazón, pica, trébol y diamante. Y colocamos 2 y 2, custodiando las asas de la bandeja. Me encanta cómo queda. Ya me he divertido y mucho, tuneando la bandeja con las imágenes. Vamos ahora a darle color al resto de ella con un bonito tono crema. Vamos pintando entre las imágenes también la parte interior y la trasera de la bandeja. ¡Qué buen trabajo han hecho con esta colección de La magia de Alicia! Un cuento de un mundo que ha olvidado la lógica, los amigos de ITD Collection. Hoy estamos fabricando una bandejita sencilla para casa, para vender o regalar con todo ello. Si te está gustando la idea y aún no estás suscrita o suscrito al canal, te invito a que me acompañes, comentes, compartas y te suscribas al canal, como así lo hace siempre mi gente apañada.
Con pintura acrílica negra voy a darle profundidad a las imágenes, haciendo un flotado, así resaltan más. Pincel angular mojado en agua y la puntita en la pintura. Quitamos el exceso. Yo siempre parece que tengo una espada en la mano en vez de un pincel. Y vamos pasando el color por el contorno de las bonitas imágenes de Alicia. Seguimos con más detalles con el color negro. Vamos ahora a usar esta plantilla tan genial y que nos da para muchas ideas. Haremos un par de estarcidos colocando letrerillos de Alicia, su mundo y la magia en cada uno de los laterales largos de la bandeja. Quita el exceso de pintura en un papel y procede a marcar la plantilla. Me encantan estas leyendas para nuestra bandeja. Queda chulísimo, ¿no te parece? Un detalle también sencillo para nuestro reciclaje de hoy. Vamos a terminar de decorar el trabajo con salpicaduras de pintura, en negro y en rojo, por todo el exterior. Y también en esa composición del interior de la bandeja que hicimos con los bonitos papeles. Barnizamos el trabajo. Siempre es muy importante protegerlo bien, tú lo sabes. Aplico fuera de cámara el barniz mate en spray en lugar ventilado. Y así de bonita, sencilla y súper firme, con la cartapesta y las cáscaras de huevo, nos queda la bandeja. Una simple cajita de cartón convertida en una bandejita reciclada apaña, con el mundo de Alicia como protagonista. Recuerda que tienes los enlaces a los papeles, a la plantilla y a la web de ITD Collection bajo el vídeo. Regálame un dedito arriba si te gustó el tutorial. Compártelo que así mucho me ayudarás y suscríbete al canal. Te espero con muchas ideas más. Y muchas gracias por acompañarme hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.